Merino Fernández, el que va a disertar sobre el conflicto como recurso pedagógico, reto para la pedagogía social en el siglo XXI. Voy a dar unas breves pinceladas de los profesores que me acompañan y en concreto en este momento del profesor José Vicente Merino Fernández. Él es catedrático de la Universidad de esta Facultad de Educación y su especialización siempre ha sido la pedagogía social. Ha ocupado numerosos puestos docentes, desde conoce bien el sistema educativo porque ha sido profesor de secundaria, de bachillerato, también de licenciatura en pedagogía, doctorado, másteres, etc. Y también, fuera del sistema formal, profesor de adultos, de universidades populares, de escuelas de animación sociocultural y de formación permanente del... Buenas tardes, no sé ya exactamente. Bien. En primer lugar, muchas gracias, directora del departamento, profesora Rosario Limón Mendizábal, tanto por lo que acaba de decir sobre mí, no merecido, como por haberme invitado a esto una vez que estaba jubilado, ¿verdad? Lo cual es muy bonito estar jubilado, no solo por el júbilo, sino porque uno hace muchas cosas que antes no podía hacer. Y entonces, para ser breve, voy a ir directamente al grano. Vean ustedes ahí el conflicto como recurso pedagógico, reto para la pedagogía social en el siglo XXI. Se habla mucho del conflicto como recurso didáctico, pero yo lo voy a poner como recurso pedagógico porque no solamente es una técnica de enseñanza, una técnica de, sino que es una técnica, es el recurso, utilizar el recurso para educar a la persona. Entonces, y reto para la pedagogía social. Yo me he planteado, al hablar ahora aquí, utilizar un doble procedimiento. Y dije, ¿cuál de los dos elijo? O un procedimiento culturalista, muy común en el ámbito académico, es decir lo que otros han dicho, libros y autores y citas. Y he dicho, mira, como estoy jubilado, me puedo permitir el lujo de seguir el otro procedimiento, de decir, ¿qué pienso yo que puede hacer la pedagogía social? Decir mis reflexiones, que no son una invención, porque claro, llevo muchos años trabajándolo y entonces es como una síntesis de todo ello. Evidentemente se me escapará algún nombrecito, porque eso ya es de formación profesional, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así las cosas. Entonces opto, no por el procedimiento culturalista, academicista, sino por el resultado de mis propias reflexiones sobre esto. Trataré de ser... Y en este sentido, pues tenemos dos puntos de partida para, porque tengo 10 minutos, me han dicho 10 a 15 minutos, si quiere ser concreto. Dos puntos de partida sobre lo que tenemos que reflexionar. El primer punto de partida es una realidad cotidiana. Y yo digo una realidad cotidiana, pero no la realidad cotidiana de hace 40 años, que a mí me gusta a lo mejor más porque era más joven, ¿verdad? Sino la realidad cotidiana de hoy. ¿Cuál es esa realidad cotidiana? La simultaneidad existencial y comunicativa de personas con diferentes culturas, de personas de diferentes etnias, de personas de diferentes formas de vida. Esto lo digo en el libro La violencia escolar y también en la educación intercultural. Entonces, ¿qué nos exige esto? Evidentemente la globalización hace que, bueno, siempre las personas, no hay dos personas que seamos iguales, somos diferentes. Pero, ¿qué nos aporta la globalización hoy? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso de la sociedad actual? No el que las personas seamos diferentes, no el que tengamos distintas culturas, no el que exista diversidad cultural y étnica. Esto ha existido siempre. Lo novedoso hoy está en el hecho de que la pluralidad étnica y cultural deja de ser un factor de diferencia entre las personas, entre pueblos, para convertirse en un elemento constitutivo y esencial en la construcción de los proyectos sociales, en la constitución de los mismos pueblos. Es decir, hoy ya no están las fronteras y no hay intercambio de ningún sitio, ¿no?
la globalización hace que estemos unidos. Es decir, que la diversidad cultural y étnica o la afrontamos porque es la convivencia diaria o nos pelearemos unos con otros. Entonces, tenemos que el reto para la pedagogía social está precisamente en decir, bueno, esa diversidad cultural y étnica que cotidianamente estamos enfrentados a ello, ¿cómo la utilizamos para llegar a convivir entre todos, a formar proyectos sociales, políticos, económicos comunes, en lugar de proyectos, cada país el suyo, cada país el otro, sino ese es el reto. Y ahí la pedagogía social tiene mucho que hacer. No puedo entretenerme más, aunque me gustaría, porque tengo el libro de educación intercultural que está ahí, me encanta porque es un tema que lo vivo. Es decir, el reto está ahí. ¿Cómo nos enfrentamos a él? Metiéndonos en las clases y diciendo la pedagogía social es reflexionando filosóficamente o tal. No, la pedagogía social tiene que ir a la acción. Como dice Turiñán, la pedagogía tiene dos direcciones. Una, crear conocimiento, y otro, transformar a las personas y la vida para mejorar, que es la acción. Abordemos los dos. El problema y el reto, acabo de decírselo, es asistimos a una excesiva academización, la palabrita se las trae, de la pedagogía social, pero de toda la pedagogía y de todas las disciplinas, no solo de la nuestra. Pero la pedagogía social, fundamentalmente, tiene que realizar un esfuerzo mayor para salir de esa academización, de quedarse solamente en crear conocimiento. Tiene que hacer crear conocimiento. Pero ese conocimiento tiene que ser un conocimiento para la transformación social, para la transformación humana, para crear participación social, para crear dinámica social, para generar ahí, que es donde tiene que ir la pedagogía social. Porque si no, ¿qué hacemos? O sea, mirarnos el ombligo constantemente para decir qué bonito lo tenemos. Pues no. Hay que salir a la calle, hay que trabajar en las dinámicas sociales del día a día. Ese es el gran reto. Es decir, desacademizar la pedagogía social, donde es luchar para tener una mayor unión con la realidad social diaria. Este para mí es el gran reto que tiene que hacer la pedagogía social. La de crear conocimiento los vamos trabajando hace mucho tiempo. Hay que seguir haciéndolo y mucho, pero lo que estamos todavía un poco en pañales es el otro. Pues en fin, a ver si vamos creciendo. ¿Qué hace falta? Pues este es el gran reto que está en ese sentido. Y este reto de salir al día a diario es que tenemos que aprender, sí, desde los libros, sí, desde la reflexión, pero fundamentalmente, como diría Freire, tenemos que aprender desde la vida, desde la praxis, desde la relación de cada uno. Es decir, desde las propias experiencias vitales de comunicación de unos con otros, de defensa de nuestros intereses, de nuestra divergencia, de nuestras coincidencias y de nuestros choques, y ahí es donde viene el conflicto. Se dice generalmente aprender desde la práctica, desde la praxis, y la pedagogía social debe utilizar eso, y debe utilizarlo como fuerza. Pero ojo, tenemos que crear ciencia, por tanto tampoco debemos olvidar crear conocimiento, tampoco, pero desde la propia praxis, porque si no nos podemos ir a las nubes a través de la pura reflexión. Podemos hablar mediación, ese es el concepto de mediación. Entonces, el conflicto como un recurso generador de posibilidades para el aprendizaje y la vivencia de la convivencia. Ahora mismo, pronto se defenderá una tesis que estoy dirigiendo sobre esto, cómo lo utilizar el conflicto para el proyecto de convivencia en el sistema educativo. Descripción positiva del conflicto, lo que acabo de decirles. La divergencia y la percepción. Vean ustedes. ¿Se puede leer? Sí, está grande. La divergencia y la percepción de las cosas, de las ideas, de los valores, de las relaciones, de los acontecimientos, casi me tengo que intentar leer, lo cual no me gusta, pero bueno. Y en consecuencia, como la discrepancia, contraste e incluso oposición y antagonismo en la defensa de estas percepciones diferenciales y de los intereses contrapuestos derivados de la misma. Eso es el conflicto. Ahora mismo ha salido en la UNED, hace unos meses, ha salido el libro coordinado por Sarrate y Gonzalo Olivares sobre animación e intervención sociocultural, en el cual María Luisa Sarrate y un servidor hemos hecho el capítulo
sobre agentes de dinamización sociocultural, donde yo he estudiado el conflicto desde esa perspectiva y cómo utilizar el conflicto. Ahí ya no me he limitado al qué, sino al cómo utilizarlo. A la praxis. Esto lo paso. Entonces, retos para la pedagogía social. Pues me quedan 2 minutos. Primero, desarrollar una perspectiva positiva del conflicto como valor pedagógico, potencial y oportunidad de aprendizaje. Ese es el reto cognitivo, práctico. Desarrollar modelos, estrategias y programas de acción pedagógico-social para el aprendizaje y vivencia de la convivencia. Existen ya muchos modelos. Zúñiga está aquí en el Ayuntamiento del Ayuntamiento de Madrid, está por ahí, y hay algunos programas preciosos en algunos centros, en algunas situaciones. En algunas asociaciones tienen unos proyectos preciosos en este sentido. Algunos programas de convivencia, a veces otros no, pero algunos programas de convivencia en los centros escolares están desarrollando todo esto. En México yo trabajé mucho en diseño de climas sociales positivos en el aula y en el centro. Y ahora mismo estamos liados en el diseño de un proyecto intergeneracional con el Ayuntamiento de Puebla, en México, para generar precisamente esto. Programa de convivencia desde esa perspectiva. Reto práctico. Gestión del conflicto. Aquí, sobre el conflicto, yo he desarrollado una gestión del conflicto, una estrategia educativa, que tienen ahí las claves que desarrollo. Utilización del conflicto como establecimiento de climas sociales positivos en el aula, en el centro, en la sociedad. Aprovechar las situaciones de divergencia en la defensa del punto de vista de intereses para las situaciones de divergencia con alumnos y con otros, para entrenarse en resolver los conflictos, las divergencias, por procedimientos pacíficos, de consenso, de mediación, de votación, por procedimientos de llegar, y no de palos, de vencer al otro. ¿Por qué tienes que vencer a nadie? Y todos somos iguales, y todos necesitamos y somos dignos de tener el mismo respeto. Todos. Los que estamos en esta mesa, los que están por otro lado, los que están en la calle, todos somos personas. Y luego, acción social, aquí viene ya toda la animación sociocultural, concientización social, frente a la idea de normalización de la violencia. Hoy se potencia mucho que la violencia, la competitividad salvaje hay que ganar como sea. Entonces se normaliza la violencia, es algo ya que se explica. ¿Por qué? Y luego, participación social de la infancia, política de consenso y no de enfrentamiento. Todo esto se adquiere una palabra: justicia social. Reto práctico, otras estrategias. Esto no me lo estoy inventando. Durante años, con esto ya termino, parece que me queda un minuto. Sí. Bueno, está el enfoque normativo y jurídico-moral, que desde Durkheim se ha hecho, decir, dar normas, etcétera, para que la gente no se pelee. Perdonen que no pueda desarrollarlo porque me encantaría. El segundo, el enfoque realista de negociación. Hay que negociar, unos y otros. Al final, la mayoría de las negociaciones se hacen en los pasillos, se llevan ya manipuladas o acaban siendo con votos. Es otro que se va subiendo. Otro, el enfoque de la resolución de problemas, problem solving, que se ha utilizado durante las 2 últimas décadas, 3, se ha utilizado mucho. Son enfoques que, lo que les digo yo, se han ido trabajando en la historia. Otro, el enfoque de transformación del conflicto como superación del enfoque de resolución de conflictos. Este de superación del conflicto, vamos, todos estos yo los explico en el trabajo que está publicado en la UNED, en el libro de la UNED, que les he citado antes. Entonces es gestionar el conflicto, es decir, el conflicto no se transforma, se gestiona, se supera, se cambia. Y entonces la superación del conflicto, el enfoque del superador del enfoque, se centra en una idea, porque no tengo tiempo, y es que se trabaja el contexto en el que está el conflicto. No directamente el conflicto, sino el contexto. Se cambian las realidades contextuales. Me gustaría explicar. Y con esto, perdonen que ya cierro todo esto, pues entonces a mí sería interesante que la pedagogía social, en este, primero, como les he dicho al principio, bajar a la palestra de la vida diaria de la calle, y ya centrada en el tema concreto del conflicto, pues yo les he dado unas pinceladas de por dónde puede